Vamos a platicar un poquito de los glosarios antes de empezar la clase. Estaba esperando que vinieran más, pero que ingresaran otros compañeros para que no se queden sin información. Ahí va entrando uno por uno. Tengo 58. Creo que la explicación del video fue suficientemente clara, ¿verdad, jóvenes? Es muy clara la explicación del video que les puse ayer sobre el derecho, aquel día, la semana pasada, sobre el derecho de los tratados. Buenas noches, Karina. Entonces, miren, yo estaba pensando en eso de los glosarios. Como no tengo más que 100 puntos, ese es el punteo universal del curso, ¿verdad? 100 puntos, 30 ya se fueron porque ya tuvimos el primer parcial. Ahora quedan 40. Entonces, de esos 40, lo que voy a hacer es que como no puedo poner puntos adicionales, entonces les voy a dar unos 4 puntos. Bueno, siempre reviso cómo están hechos los glosarios. Ustedes saben, como mis exalumnos, algunos de ustedes, que yo siempre reviso los trabajos. Entonces les voy a asignar 4 puntos a la entrega de los glosarios, pero siempre y cuando estén bien, porque han habido ocasiones en que solo me entregan la primera hoja con 10 preguntas pensando en que yo no voy a chequear las siguientes, ¿verdad? Entonces, o que no voy a abrir el archivo. Entonces voy a abrirle el archivo a ver si tiene todas las palabras que son prácticamente 120 en Derecho Internacional Público. Y entonces les daría pues esos 4 puntos si están bien y si están completos. Ahora, en cuanto a la fecha de entrega, creo que había colocado 9 de, ¿cómo se llama? 9 de octubre, ¿verdad? ¿O no? Que ya lo entregaron antes, pero podría correrla al 15. Precisamente porque tal vez es muy, muy cerca. No sé si les parece. Gracias, licenciada. Así les doy un poco de más tiempo. Gracias, Gel. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Y serían 4 puntos. Entonces, como me quedan todavía 36 puntos, pues haría 18 preguntas de 2 puntos cada una para que las responda. Y es que Derecho Internacional Público, pues, es una clase formativa, ¿verdad? Pero más que todo es estar enterado de todo. Yo lo que pasa es de que me gusta que mis alumnos aprendan. No es solo prepararlos para el examen, sino que aprendan realmente. Aprendan, o sea, asimilen, internalicen lo que vemos, porque ya ven que mucho Derecho Internacional Público 2, pero sí hay cosas que son formativas aún en ese tema. Bien. Entonces vamos no sé si quieren platicamos un poco del derecho de los tratados y mañana trataríamos la responsabilidad internacional. Voy a colocar una convenciones que entran. Bueno, el derecho de los tratados, por ejemplo, porque al principio para el primer examen fue la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. Pero como ahora hemos visto otros puntos, ¿verdad? Lo que deben hacer ustedes es ver los temas que hemos trabajado y con base en eso hacen su lista de temas para el examen. Yo, por ejemplo, tengo aquí anotadito, porque sí anoto
más o menos cada vez que les doy clase. Por ejemplo, después del primer parcial, creo que vimos hasta Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? El 26 fue nuestro parcial. Después de eso, ¿qué fue lo que vimos? Del 26 de agosto. Vimos lo que era el SICA. No, perdón, sí, la OEA. Vimos el SICA también. Vimos estructura ejecutorias del SICA, ¿verdad? Lo vimos con videos también. Los derechos humanos, ¿se acuerdan que trabajamos todo el sistema de derechos humanos? Sistema americano de derechos humanos e interamericano también. El SICA, ¿verdad? Que contiene el Parlacén y contiene también la Corte Centroamericana de Justicia y la CIECA. Pero en derechos humanos vimos el Pacto de San José, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la Comisión y la Corte Interamericana. Y vimos algunos convenios en materia de derechos humanos, que yo se los exhibí así en una filmina. Ustedes deben de tener, o alguno grabó, o algunos grabaron la clase, o tomaron fotos de las filminas. Está todo ese sistema de derechos humanos y garantías procesales, el sistema americano, el sistema interamericano de derechos humanos. Y hasta escribí, hasta les pasé un video sobre el control de convencionalidad, ¿verdad? O sea, de que las sentencias de los jueces y los mismos convenios estuvieran de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es el control no de constitucionalidad, sino control de convencionalidad. También vimos las facultades de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Luego la ONU, ¿verdad? Antecedentes, organización, explicaciones sobre su estructura, todas las modificaciones desde la Sociedad de Naciones hasta que se creó la ONU. Y ahora que estamos viendo el derecho de los tratados, en realidad no es mucho, jóvenes, no es mucho. Así es de que mi plan es darles hasta mañana, ¿verdad? Hasta lo de mañana, que sería la responsabilidad internacional, y ahí tendríamos un corte para el segundo examen parcial, ¿verdad? Entonces, eso sería más o menos. Y el material está en el libro, también guíense por el libro, ¿verdad? Así es de que hoy vamos a ver lo de ya la explicación que teníamos sobre, esto. Se me metió un zoom aquí. ¿Qué sería que en mis presentaciones se metió un zoom, jóvenes? ¿Qué quiere decir eso? Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Compartir, dice. Vamos a arreglar eso aquí. Vamos a ver aquí. Voy a sacar esto para poderlo quitar. Ahí está. Vamos a ver. Es que esta es una pantalla duplicada. Vamos a ver aquí si la puedo quitar. ¿Ven ustedes esta presentación? Sí, licenciada, ya se ve. Ya se ve.
Ah, bueno. Lo que no sé es por qué estaba con un zoom ahí en los documentos por compartir. Bueno, creo que el video de la vez pasada fue suficientemente ilustrativo. Yo voy a hacer un repaso un poco adaptado a nuestro país, nuestro estado. Y mañana veríamos quizá la responsabilidad internacional y ahí terminamos. Terminamos para el segundo parcial, pues. Entonces les corro la fecha al 15 de octubre para la entrega del glosario, ¿verdad? Acuérdense que son 30 palabras por cada unidad. Fíjense que no sé si tienen ahí a la mano la Convención sobre el Derecho a los Tratados, si la extrajeron y la pudieron extraer de internet. O comprar el librito ese que contiene la Convención sobre el Derecho a los Tratados. Eso sí va a estar para el examen. Cuando uno lee esa convención, pues se da cuenta que hay un decreto del Congreso de la República y que se llama Instrumento de Ratificación del Gobierno de Guatemala, de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Voy a ver si la tengo. Tengo la convención. Tal vez la tengo en PDF y podría mostrárselas de una vez. Una maravilla todo lo que uno puede hacer con las computadoras realmente. Licenciada. Bastante. Sí, sí. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Con una molestia, licenciada. ¿Será posible que usted nos pueda hacer el gran favor de compartirnos el listado de documentos que va a ser contenido el segundo parcial? Por favor, disculpe la molestia. Dice que no lo tengo enlistado. Les estaba leyendo el apunte que hoy llevo de mis clases impartidas. Ah, muy bien. No sé si usted logró oírlo, pero creo que ahí los compañeros lo tomaron nota, ¿verdad, jóvenes? Creo que los jóvenes tomaron nota. Vamos a ver. También el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas, el TIAR, jóvenes, el TIAR, porque ese sí lo vi. Vamos a ver. Estaba buscando el derecho a los tratados para trasladárselos a la pantalla, pero lo buscaba en Word. Y siempre lo veo, pero ahora no sé por qué no lo miro. Convención sobre el derecho de los tratados. Sí. Vamos a ver aquí tal vez. Licenciada, ¿Y? esa convención ya la trasladó usted creo que en Classroom ya no la trasladó. Ah, ya se los trasladé. Ah, bueno. Sí, Entonces, ya la tenemos, gracias. Ah, bueno. Entonces ya no la sigo buscando. No, licenciada, ya no pierda tiempo en eso porque ya la tenemos. Sí, pues, muchas gracias por avisarme, porque si no yo sigo Sí, dando y vueltas espera aquí, dando vueltas ahí para tratar de mostrárselas. Bueno, entonces esta es digamos, estas filminas son sobre el documento que les entregué de este señor, el colombiano, el que hace un análisis del contenido del derecho de los tratados. Y, por ejemplo, pues él dice los contenidos del derecho de los tratados son los siguientes. Pues se habla en ella de la terminología, la clasificación, la determinación de los tratados, la formulación y el fundamento legal, así en grandes rasgos. Por ejemplo, dice él, cuando vamos a la clasificación de los tratados, nosotros nos encontramos, es que como ingresa, entonces tengo que interrumpir. La clasificación de los tratados, pues, pueden ser bilaterales, multilaterales, de acuerdo con las partes. Por su contenido pueden ser tratados de paz, de extradición,
tratados culturales, sociales, económicos, consulares, etc. También pueden ser, por su contenido, tratados ley o tratado contrato. Digamos, tratados ley es, por ejemplo, el tratado de extradición, en donde aparece ya ahí, o el tratado de asilo, aparece en qué forma hay que hacerlo, cuál sería el trámite y todo. Entonces ya es un tratado que entra inmediatamente sin ningún procedimiento adicional, nada más que el de ratificación. Si ustedes tienen ahí el convenio, el derecho a los tratados, van a ver en la primera página que dice ahí Ministerio de Relaciones Exteriores, instrumento de ratificación del gobierno de Guatemala de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Entonces dice el presidente de la República, considerando, ¿verdad?, que el Congreso de la República por decreto tal y tal aprobó la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, considerando que es conveniente que la República de Guatemala ratifique la citada convención, acto en el que procede confirmar las reservas presentadas al suscribirla. Por tanto, en el ejercicio de sus facultades que confiere, de las facultades que confiere el artículo 183, inciso O, de la Constitución Política de la República, acuerda ratificar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, concluida en esa ciudad el 23 de mayo de 1969. A continuación van a ver ustedes el artículo 1, dice acuerda ratificar la convención. Es porque se emite una disposición legal y luego se ingresa dentro de esa disposición legal el contenido del tratado. Entonces dice el artículo 2. El artículo 2 dice ahí. Vamos a ver. Bueno, aquí está la terminología también que se utiliza en los tratados, de acuerdo a la Filmina, que pueden ser cartas, cruce de cartas, pueden ser tratados, protocolos, convenios, convenciones, todos pues pueden referirse al mismo documento. Vamos a ver primero un poco la convención y después les explico lo de la aprobación de Guatemala. Sí, a lo que me quería referir es que si ustedes observan la primera página, lo que acontece es de que se da una aprobación del derecho a los tratados, pero se excluyen ciertas cláusulas de esa aprobación, de esa ratificación. Y eso es lo que se llama reserva, cuando el Estado aprueba un tratado, lo ratifica, pero antes de hacerlo, señala que no se compromete a cumplir con ciertas normas contenidas en el tratado. Por ejemplo, en el caso de Guatemala dice, la República de Guatemala confirma formalmente las reservas 1 y 3 formuladas por ella al suscribir la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, relativas respectivamente a que Guatemala no acepta ninguna disposición de la Convención que pueda perjudicar sus derechos y reclamación sobre el territorio de Belice, y que aplicará la disposición contenida en el artículo 38 de la misma, solo en casos que considere que lo hace en interés nacional. También dice que se reserva el cumplimiento, o sea, no aplicará los artículos 11, 12, 25 y 66 de esa misma convención. También confirma todos los demás artículos, pero esos no los confirma, no los va a cumplir. Eso se llama reserva. Cuando un Estado, antes de ratificar, ya lo ha firmado, ya lo aprobó, pero antes de ratificar, lo que hace es de que plantea su reserva respecto de algunas disposiciones. Y en este caso, lo que buscaba Guatemala era que ninguna norma o ninguna de esas disposiciones pudiera perjudicarle sus derechos de reclamación sobre el territorio de Belice, ¿verdad? Entonces, ese es un caso muy claro de reserva, ¿verdad? Y eso tiene que hacerse
antes de ratificar el tratado, porque una vez que se ha ratificado y no se hicieron algunas reservas, por eso es que hay que estudiar muy bien los tratados. Entonces lo que pasa es de que después de firmado y ratificado ya no puede alegar el derecho interno ni su derecho constitucional en contra de algún tratado o en contra de su cumplimiento. Tiene que ser en el momento oportuno. Ustedes saben que los procesos van, digamos, precluyendo sus etapas, precluyen, y después ya no se puede regresar. Pues tiene que ser en el momento oportuno, antes de la ratificación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Era solo un ejemplo que les quería, de esa información quería dárselas también. Entonces, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados también es un acuerdo de voluntades entre sujetos de la comunidad internacional, con el objeto de ¿qué? De crear, modificar y extinguir una relación jurídica entre ellos. Generalmente no generalmente, siempre los tratados se consignan por escrito. ¿Por qué? Porque imagínense que una convención sobre el derecho de los tratados que se haga verbalmente, ahora ya hay grabaciones, por supuesto, pero depende quién las distribuye y todo. Entonces, por seguridad, el derecho internacional va unos pasitos atrás de la tecnología y siempre son por escrito. Y contiene los derechos y obligaciones para los firmantes. Es el instrumento que regula el comportamiento recíproco de los participantes, ¿sí? La reciprocidad es la única forma de obligar a los firmantes de un tratado. Permite fijar reglas de derecho internacional en el marco legal previamente. Proporciona amplias posibilidades de maniobra a los participantes. Hay otra definición, es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único, en dos o en más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Sí, lo que pasa es que a veces los tratados tienen el documento del tratado, pero como el tratado no se puede estar modificando porque es el que se firma y se ratifica, entonces se le adicionan documentos anexos que se incluyen dentro del texto del tratado. Y esos documentos anexos pues son protocolos que sirven para ir actualizando fechas, firmas, participantes o cualquier otro dato que se quiera. Dice, nótese que no contempla acuerdos que rijan derecho interno, ni los convenios entre estados o individuos de sociedades privadas, ni acuerdos interestatales que no contemplen algún tipo de relación jurídica preliminar. O sea, no se refiere a acuerdos ni tratados privados, sino son entre estados. Bueno, pero también pueden haber entre un estado y digamos, entre varios estados, como lo es la ONU, que es una entidad única, la ONU, con 194 países que son los que integran toda la comunidad de estados, ¿verdad? Entonces, dice, de acuerdo a las partes que los firman, serían bilaterales entre dos estados, multilaterales o plurilaterales serían varios estados, todos contra todos. Colectivos si se trata de un número considerable de estados participantes, unilaterales entre un estado y un organismo internacional. Sí, pueden ser de varias formas. Y por el plazo, pues pueden ser temporales o transitorios y si tienen duración determinada, fijada en el propio contrato. Es una duración indefinida, perdón, una duración determinada o a plazo fijo, ¿verdad? Pueden ser permanentes cuando son a tiempo indefinido, cuando pretenden regir indefinidamente alguna situación, pero no lo pueden ser absolutamente, pues no hay contratos perpetuos. Claro, en el caso de la ONU, pues ahí no importa a los representantes, lo que vale son las instituciones. Tienen condiciones de validez de los tratados, eso lo trata el derecho de los tratados, y las condiciones de validez son las de entrada en vigor o en vigencia, con sus variaciones, los efectos que producen entre las partes y terceros, las nulidades, la terminación de los tratados, el plazo, ¿verdad? Vamos a dar lugar aquí. Espero que no se me corte la sesión porque ayer me quedé en clase y se me cortó
45 minutos antes de que terminara. Entonces, también hay otros aspectos. Los tratados, de acuerdo con su naturaleza, pueden ser tratados, contrato o negocio jurídico. Se establecen normas individualizadas que regulan las relaciones mutuas entre pares, ¿verdad? Y efectos esencialmente subjetivos en el que participan por lo general un número pequeño de estados. Y, por ejemplo, cuando participan los estados centroamericanos, las alianzas y expansiones territoriales. Por ejemplo, con lo del SICA, ¿verdad? El Sistema de Integración Centroamericano, que parte de la Carta de Tegucigalpa, que se fundó primero la ODECA y que después el SICA, pues, con su tecnología y su modernidad, fue acaparando todo el sistema. Están los tratados ley, si su objetivo es fijar reglas generales para los estados o normas jurídicas de derecho internacional comparables con leyes que surgen del acuerdo de voluntades de un gran número de estados con el fin de establecer normas objetivas. Por ejemplo, los convenios de Montevideo, pues esto es lo que señalaban, eran cuáles eran los requisitos para que realmente un estado se constituyera como tal. ¿Y cuáles eran esos requisitos fundamentales, necesarios, elementales? Tenía una población, un territorio y un sistema político administrativo. O, por ejemplo, los convenios de Caracas de asilo y extradición, que datan desde el siglo XIX. Son antiquísimos. Son ley porque, pues, que no hay otra, digamos, que regulan aspectos con carácter de reglamento casi. Son aspectos muy puntuales. Está malo el internet, pero a cada rato se les corta. Bueno, veamos la capacidad y facultad para celebrar tratados. Veamos los artículos del 6 al 18, jóvenes. Ahí en la convención ustedes pueden ver que entre esos artículos está todo lo que se refiere a la capacidad y facultad para celebrar tratados. Y dice, por ejemplo, en el artículo 6, todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. El artículo 7 habla de los plenos poderes. Para la adopción o autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considera que una persona representa a un Estado. Siempre y cuando presente los adecuados plenos poderes. Pero, por ejemplo, si se trata del presidente o del ministro de Relaciones Exteriores, ellos no necesitan acreditar plenos poderes porque pues son conocidos, sus nombramientos sus elecciones son hechos notorios del conocimiento de todos los estados. El problema es cuando va un ministro y no se le conoce, o cuando va un embajador, pero aún los embajadores se les conoce más. O cuando va, por ejemplo, una persona que trabaja en una institución que entiende o que ha trabajado mucho ese documento y que la nombra a su jefe. Por ejemplo, un ministro o un viceministro que lo nombre, en el cual delega el conocimiento y firma del tratado. Porque de todas maneras eso después se tiene que ratificar, ya sea por el Ejecutivo o por el Legislativo, dependiendo la materia del tratado. Entonces, si eso es así, mandan, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, un economista, un abogado, para que vaya a suscribir un determinado tratado o una convención, entonces tiene también que haber un nombramiento de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si, por ejemplo, envían a un economista, entonces el Ministerio de Economía tiene que designar a esa persona y dar las razones por las cuales lo designa. Y luego hacer una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que con base en esa petición extienda la delegación del país, ¿verdad? Para que pueda esta persona ir a firmar el tratado. Miren, a veces hay tratados muy técnicos
de cosas que no están en el conocimiento de cualquier persona o de todas las personas. Son cosas técnicas, por ejemplo, cuestiones de computación, software o tratados que contienen, por ejemplo, ese cable interoceánico. Entonces, hay técnicos muy especializados en eso y que ellos son los que tienen que estar porque ellos son los de las fórmulas matemáticas, las derivadas y todas esas cosas. Entonces, no puede solo un político o un ministro ir a firmar. Necesita llevar a su asesor, pero a veces no puede ir. Entonces, tiene que delegarlo a él. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado. ¿Saben? Los jefes de Estado y jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado también pueden comparecer. También los jefes de la misión diplomática para la adopción del texto entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Sí, a veces el técnico solo va a ver la redacción del tratado por los aspectos técnicos y luego pues ya se lo mandan al presidente o a quien deba firmar, o al presidente o al ministro. Dice el artículo 8, un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que conforme al artículo 7 no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos. Sí, pues si no está autorizada, pues no. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes. Siempre en los tratados ustedes van a ver la salvedad, salvo lo dispuesto en el tratado, ¿verdad? La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3. 2/3 de los estados presentes y votantes. Cuando se trate de una conferencia internacional, se efectuará por los 2/3 de votantes, a menos presentes y votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Igual para la autenticación del texto, ¿verdad? En fin, hay tantas cosas que leer ahí que no podríamos agotar ahorita todos los artículos, pero hay que ver los esenciales. Entonces están los plenos poderes, está la capacidad es plena cuando se puede celebrar todo tipo de tratados sin restricción funcional alguna. Es limitada cuando solamente se puede celebrar cierto tipo de tratados o solo se va a celebrar uno. A nivel internacional, todos los derechos de Estados soberanos tienen la capacidad plena para celebrar tratados en la medida que dicha capacidad es un atributo consubstancial a la soberanía. Sí, tenemos que la soberanía pues es la facultad de autorregirse y autolimitarse de un Estado, en un sentido, pero en otro sentido también es la convivencia de varias soberanías y que con su poder soberano el Estado delega a alguien o van los representantes de cualquiera de los 3 organismos a firmar el tratado. Y esa soberanía se refleja en el exterior cuando van a firmar esos tratados, porque tienen la representación delegada por el pueblo. Acuérdense que la soberanía descansa en el pueblo, pero el pueblo la delega en sus representantes. Y las organizaciones también internacionales también gozan de tal atributo. Son personas jurídicas, ¿verdad? Siempre que los tratados por ellas celebrados deriven de sus funciones y sean compatibles con la letra y el espíritu de sus diferentes constituciones. Vamos a ver. Otros sujetos con capacidad especial. Por ejemplo, la Santa Sede posee capacidad especial para celebrar contratos y facultad para acordar tratados paralelos, concordados o concordatos, como se le llama. Alianzas, expansiones territoriales, en fin. Ustedes saben que la Santa Sede apenas ocupa 1 kilómetro cuadrado de territorio, ¿verdad?
Es muy, muy pequeño el Estado del Vaticano. Sin embargo, mediante los acuerdos de Letrán después de la Segunda Guerra Mundial, logró consolidarse ahí donde está. Y el Papa es su representante, ¿no? Pero ya cuando se trata de otros tratados, creo que sí ya acude al gobierno italiano o algo así. En los estados diminutos también Andorra, Mónaco, Lesoto, San Marino y otros. Por ejemplo, Mónaco, en donde se corren las carreras internacionales de autos deportivos o donde están todos los casinos. Mónaco es un estado pequeño, también tiene 1,5 kilómetros, pero acude el gobierno de Francia para que con su poder logre negociar tratados que beneficien al estado diminuto de Mónaco. A diferencia de los estados que fundamentan su capacidad para celebrar tratados en su soberanía, la capacidad de las organizaciones internacionales tiene diferentes fundamentos, como el reconocimiento de su personalidad jurídica internacional. Sí, esto es en el caso de las organizaciones internacionales, jóvenes. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, en fin, y otras entidades. En cuanto a la facultad para celebrar tratados, pues en los estados el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores, o quien haga su vez. También los agentes diplomáticos o jefes de misión en una conferencia internacional, pero todo tiene que estar debidamente entretejido, ¿verdad? Tiene que haber coordinación entre el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador o el cónsul, ¿verdad? O quien vaya a hacer su vez. En el caso de las organizaciones internacionales, pues esta facultad recae en el órgano colegiado que la dirige, o en el órgano colegiado expresado para tal fin. Por ejemplo, su junta directiva, su consejo, su comité o su petit comité, como sea, ¿verdad? Y estos a su vez pueden, dependiendo de sus estatutos, pueden ir si sus estatutos los facultan. Ahora, si ellos dicen que para dar la delegación, para firmar un tratado, es necesario reunir a la Asamblea General, entonces tiene que celebrarse ese paso, ¿verdad? Aquí está. Dependiendo de sus estatutos. Vamos a ver, aquí estos compañeros quieren ingresar. Principios que rigen y fundamentan el derecho a los tratados, pues está el pacta sunt servanda, que los tratados deben ser cumplidos. Ese es lo que significa. Es un principio fundamental del derecho internacional regulado en el artículo 26 de la Convención. Ustedes pueden ver su artículo 26 ahí de la Convención. Esto es para acercarlos más a la Convención, jóvenes. Y dice, artículo 26, pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Eso es todo. El artículo 27 dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Entonces, esta norma pacta sunt servanda es por el principio de reciprocidad respetada por todos los estados, porque imagínense qué caos se armaría si alguno u otros países no cumplen con esos tratados, salvo lo que están pasando en algunas dictaduras, ¿verdad? Que sobrepasan los tratados de la OEA. Por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, pues que no se guardan los principios de las democracias. Pero entonces viene OEA y lo que hace es que les bloquean. En conjunto con otros países bloquean a esos países, pero eso es muy doloroso porque al final, ¿quién sufre las consecuencias de los bloqueos económicos, los bloqueos de tecnología? Miren ustedes, Cuba, por ejemplo. Cuba no tiene desde hace más de 60 años, no tiene el pueblo de los cubanos, no tienen conexión ni tienen
los servicios y productos que brinda la tecnología moderna. Ellos se quedaron en esa época. Ya ven que hasta su parque de carros es antiguo. Entonces se castiga más a las poblaciones. Y por eso es que López Obrador, el presidente de México, dice en esa reunión del CELAC que la convocó para que estuviera algunos países latinoamericanos, lo que quieren es terminar con la OEA como tal y quieren fundar otra organización que sea, por ejemplo, como la Unión Europea. Pero lo que pasa es que también los europeos tienen otra historia. Ellos ya se cansaron de tanta lucha, de tanta guerra, tanta sangre derramada. Y entonces por eso es que ellos prefieren la paz. Y tratan de que la paz también se cumpla y los derechos humanos en todo el mundo. Porque esas instituciones de la ONU, básicamente, para lo que están estructuradas es para perseguir a quienes vulneran los derechos humanos de las personas. Son, digamos, son organizaciones de paz, ¿verdad? En cambio, América Latina, pues, tiene otra historia. Además, allá, pues, los problemas de salud, educación, agua potable, enfermedades ¿cómo se llama? Gastrointestinales, parásitos de los niños y todo eso ya fue superado, ya no hay. En cambio, en América Latina nos tienen castigados los gobiernos, porque al robarse todo, pues le niegan a las poblaciones la salud, la educación, para que siempre haya mano de obra barata, ¿verdad? Para las élites. Entonces, ¿qué va a hacer un ciudadano que nunca pudo tener educación, no pudo obtener su 6º grado por lo menos, ni su básico, ni su bachillerato? Pues tiene que emplearse en servicios hasta donde le dé la salud y las fuerzas. ¿Por qué? Porque no puede. No es porque no haya querido, sino que su país no le dio la oportunidad de inscribirse en un sistema formal y eficiente de educación. Porque miren ustedes, los maestros, ay Dios, pocos saben lo que tienen que hacer realmente, muy pocos. Y ahora con la educación a distancia, peor todavía. Ya muchos funcionarios, muchos maestros se han confinado a sus casas y se dedican a limpiar su casa, a arreglarla, a devengar el salario, pero no prestar un buen servicio. No todos, ¿verdad? Siempre la salvedad. Pero en la parte que se ve más general, es una gran negación a un derecho humano a la educación. Porque la educación, el hecho que ustedes puedan tener una carrera universitaria, eso les va a significar este esfuerzo que están haciendo, que pueden cotizarse mejor en la calle o que pueden trabajar en otras cosas, no necesariamente empleados, ¿verdad? Sobre todo derecho, es una profesión liberal, por eso se dice así, que no es una profesión en donde ustedes tengan que estar devengando un salario. Se puede poner en una oficina, se puede litigar, se puede cartular, se puede ser consultor, bueno, en fin, muchas cosas. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. La mayor parte es expulsada del sistema de educación. Entonces, pues esto es lo que manda que se cumplan los tratados, que deben ser cumplidos. Y esto es recíproco. Si no es recíproco, entonces bloquean a ese país, como tienen bloqueado a este señor venezolano, Maduro, como han bloqueado a Cuba durante años. Y la población es la más castigada. Pero fíjense ustedes que en Cuba pasa algo más difícil. Y es que a Cuba le han cercenado o limitado las transferencias de las, ¿cómo se llama? De las remesas. Eso es lo más triste. A Guatemala no se las han limitado.
Espero que no lleguemos a tener un problema como eso, ¿verdad? De que se limiten las remesas y que ya no se disfrute de eso. En Cuba sí, están limitadas. Entonces dice, es regla universal con todas las características de una norma consuetudinaria, o sea, de costumbre. Es una regla o elemento universal de moralidad y ética. Determina que los tratados internacionales son obligatorios. Es la norma jurídica internacional de carácter coercitivo para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales, al no existir un ente que se encargue de velar por dicho cumplimiento. Bona fide. Bueno, buena fe, ¿verdad? Y la palabra lo dice. Este es latín. Pues el mismo artículo 26 establece que todo tratado debe ser cumplido de buena fe, y ahí lo pueden ustedes leer. Con la más estricta, aquí vienen los valores. Miren, el derecho natural, que yo les hablaba del derecho internacional público. Moral, rectitud, honestidad, ética, verdad, honradez. Todo eso quiere decir buena fe. Moral, rectitud, honradez, honestidad, verdad, ética en la acción. No aquello de que, sí voy a cumplir esto, pero no les voy a decir esto otro, no. Tiene que ser de buena fe. Porque si alguno de los países se da cuenta que uno de ellos no actuó de buena fe, entonces le caen los demás, ¿verdad? Principio absoluto relacionado con la prohibición del abuso del derecho. No puede uno abusar del derecho, incluso cuando la acción formalmente jurídica está en contra del ordenamiento jurídico establecido. Si ya está ratificado, no puede decir uno, pues es que mi constitución, esto va contra la constitución, como decía el Jimmy Morales con la CICIG, ¿verdad? ¿Qué decía él? Que es inconstitucional, decía él y todos los que le siguen, ¿verdad? Es inconstitucional ese tratado. Que la CICIG está interfiriendo con la soberanía internacional. Y entonces, ¿para qué está esto? Pues el derecho a los tratados. Bueno, esa gente no lee, ¿no? Pero los asesores tampoco saben. Es importante ver estos aspectos despacio para ustedes como estudiantes de derecho, porque tienen que conocer estas cosas. Un día van a estar como asesores de un ministro, cualquier ministro, y tienen que conocer esto. Tienen que tener esos estudios y saber que existen. Si no, miren qué fue lo que pasó. Miren la ministra esa de Relaciones Exteriores que puso el Jimmy Morales. ¿En qué términos se expresaba? Pues nada diplomático, por supuesto, ¿verdad? Y ella fue a somatarle la mesa a la ONU. Y la ONU no le hizo caso, pues, porque en esos términos no son respetuosos. Y luego decían que ellos fueron a poner la queja y que Guatemala no había sido escuchada. ¿Y cómo los van a escuchar? Con esa violencia, esa falta de respeto. Entonces, si el convenio de CICIG, por ejemplo, había sido analizado, aprobado, firmado, aprobado, y después se pasa al organismo legislativo para que sea revisado en puntos constitucionales y en todo lo demás, y luego de eso hay una ratificación, se ratificó, pero no hubo ninguna reserva con respecto a algún artículo. Entonces, ¿por qué se va a invocar la Constitución en contra de ese acuerdo de CICIG, por ejemplo? Eso es un ejemplo clarísimo. Pero como aquí se han dado los políticos a tergiversar el derecho, ¿eh? Por eso dice, no se puede invocar el abuso. Prohibición, dice aquí, prohibición del abuso del derecho. Incluso cuando la acción formalmente jurídica está en contra de un ordenamiento jurídico establecido. Por ejemplo, si fuera el caso de la Constitución Política de Guatemala, porque ya se ratificó, ya no hay vuelta de hoja. El artículo 27 de la Convención señala que no se pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Más claro, si se deja a voluntad de las partes el cumplimiento o incumplimiento, la seguridad jurídica de las relaciones internacionales estaría comprometida, y no solo la seguridad jurídica. Y habría un caos, y sin la buena fe este orden jurídico caería por su propio peso.
Este es otro principio que se usa, ¿verdad? El consentimiento deviene de la obligación. Esto es adicional, que se basa en los otros dos. O sea, una vez que se ha dado el consentimiento de los estados en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y compromete a su contraparte en el contrato por medio de los canales previstos, los órganos del Estado y todo, y también para las personas jurídicas internacionales, pues a través de ese consentimiento deviene la obligación. Al consentir, se obligaron. Entonces, por eso es que cualquier acción, en contrario, carecería de legitimidad. Esos son los principios que contempla el derecho de los tratados, que es un código, jóvenes, un código. Y entonces, este principio requiere de algunas cláusulas previas para asegurar que el consentimiento es auténtico. Por eso se habla de los plenos poderes, por eso es que verifican que quien vaya a firmar el tratado realmente sea la persona adecuada. Debe certificar que la acción dispositiva o declaración de voluntad no está viciada por el error o la ignorancia, mala fe o dolo, y que no es resultado de la coacción, la amenaza o uso de la fuerza. Y ese uso de la fuerza puede ser militar, política o económica en la conclusión de los tratados. Yo me recuerdo que en 1960 y pico más o menos, o antes, creo que fue antes, Guatemala dio el voto que se necesitaba para fundar el Estado de Israel. Me parece que fue convocada, ¿verdad? Y faltaba un voto y creo que era el decisivo, era el de un país pequeño precisamente, para que se fundara el Estado de Israel. Después, en el gobierno de Jimmy Morales, cuando la embajada de Israel se trasladó a Jerusalén, ¿verdad? Entonces ahí fue corriendo el presidente con todo su séquito a firmar y a ratificar su voto. Y pues a cambio de eso creo que hubo, desde ahora ya tenemos pues muchas iglesias evangélicas. Saben ustedes, yo reviso el diario oficial, jóvenes, el índice del diario oficial todos los días. Y se están autorizando entre 10 y 12 iglesias diarias. 10 y 12 iglesias evangélicas diarias. De todos los, no católicas, sino iglesias evangélicas o calvinas o, en fin, son de 10 a 12, las cuento ahí, y se van a autorizar. Y ahora pues ya hay templos gigantescos en la zona 11, en Carretera El Salvador, en otros lugares, ¿verdad? Se van a construir unas moles de iglesias tremendas. Entonces, este principio requiere de unas cláusulas previas para asegurar que el consentimiento es auténtico. Debe certificar que la acción dispositiva o declaración de voluntad no está viciada por el error o la ignorancia, mala fe o dolo, y que no es resultado de la coacción, amenaza o uso de la fuerza. Pero también puede haber corrupción, jóvenes. También puede haber corrupción, no solo amenaza. Y este otro principio que dice res inter alios acta, pues que los tratados solo crean obligaciones entre las partes. Pero bueno, el más importante es pacta sunt servanda y buena fe. Este principio es relativo, ya que puede en algunos casos crear derechos y obligaciones para terceros, estados, organizaciones e incluso individuos que no son parte en la creación de dichos tratados. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, que pueden ser bilaterales o pueden ser solo de comercio, no de libre comercio. O los tratados de servidumbre internacional, porque se necesita que den paso, por ejemplo, creo que en los estrechos o en los canales o en algún lado que tienen que prestar servidumbre de paso, ¿verdad? O bien
en crímenes contra el derecho internacional humanitario o de lesa humanidad. Entonces, términos empleados. Los tratados se llaman tratados o convenciones o cartas o instrumentos internacionales, tienen varios nombres, ¿verdad? Pero dentro de los tratados se utilizan mucho en la dinámica de la aprobación, porque hay varias formas en que un tratado puede, varias formas en que un Estado puede obligarse por un tratado. Y tenemos, por ejemplo, no solo la firma, sino que tenemos también la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión. La adhesión es cuando el tratado ya está hecho, está vigente y un país se adhiere, ¿no? Aquí pueden ustedes obtener algunas palabras, miren, plenos poderes, reserva. Reserva era como la que estábamos hablando ahí al principio, de que cuando Guatemala aprobó ese tratado, pues hizo reserva de algunos artículos, que son los que no van a firmar, pero tiene que hacerlo antes de la ratificación. También otra denominación que se llama Estado negociador y Estado contratante. ¿A qué se refiere el Estado negociador? Pues es cuando un Estado está desde el principio en la redacción del tratado y la negociación. Y Estado contratante es cuando el tratado ya está vigente y el Estado solo se adhiere, nada más como ha hecho Guatemala, normalmente solo se adhiere. También está el Estado parte y el tercer Estado. Estado parte es una de las partes que firman el tratado. Tercer Estado se llama aquel que no es parte, pero que le afecta eventualmente los efectos del tratado. Y otro término que también se utiliza es la organización internacional. Ahora veamos, ya vimos la reserva en qué consiste. Miremos aquí, adhesión y reserva. Ver artículo 2 del caso Guatemala, que era lo que estaba leyendo yo hace un rato. ¿Qué es una adhesión? Es un acto jurídico por el cual terceros estados aceptan un tratado ya negociado y que ha entrado en vigor. En realidad esta palabra entrada en vigor ya casi no se utiliza, pero como los tratados de derecho internacional datan desde el siglo XVI, por ahí. Entonces esta frase se ha utilizado mucho. Sería entrada en vigencia modernamente, pero como así se viene utilizando, así se ha quedado. Entonces, si que ha entrado en vigor en forma total o parcialmente, según lo establezca el mismo. O sea, es un acto jurídico por el cual terceros estados aceptan un tratado ya negociado. Por ejemplo, el Pacto de San José, Guatemala se adhirió a él mucho posteriormente, después de su negociación. Reserva, ¿qué es? Es un acto jurídico por medio del cual un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él expresa su propósito de no quedar obligado por alguna de sus cláusulas o desea que se modifique su efecto o que se le dé una determinada interpretación, una declaración interpretativa. Artículo 19 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Cuando decimos Convención de Viena ya se sabe que es sobre el derecho de los tratados, porque hay más de 100 convenciones de Viena, ¿verdad? Entonces aquí el artículo 19 dice las reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado o que el tratado dispone que únicamente puede hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figura la reserva de que se trata por parte de un Estado, o que en los casos no previstos en los apartados A y B, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Pues sí, porque si la reserva se va a hacer y deja el tratado realmente paralizado, entonces no tiene caso. Entonces lo importante aquí es que puede interponerse al momento de firmar o en cualquier momento antes de ratificar. Una vez ratificado, si no se hicieron las reservas ya no se puede.
Por mucho que se diga, sí, es que mi constitución política dice tal cosa, no se vale invocar el derecho interno. Ahora bien, veamos cuáles son los artículos que, perdón, el 171, cuáles son los tratados que puede firmar y ratificar el presidente. Dice, entre sus funciones, dice, vamos a ver, en sus atribuciones, dentro de sus atribuciones según la Constitución Política, estoy buscando. Atribuciones del Congreso, artículo 71, decretar, reformar y derogar leyes. Pero el inciso K, el literal K, no, vamos a ver, ¿es el K o es el J? Ah, sí, aquí está. Es el literal L, dice, aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. ¿Cuándo? Estoy hablando de las funciones del Congreso. Cuando afecten leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. Afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario, como por ejemplo ese que se creó en la Carta de Tegucigalpa, que después fue modificado cuando se crea el sistema de integración centroamericana. Y es que en ese sistema de integración centroamericana es cuando ya crean el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, y la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, por ejemplo, el 2 dice que el Congreso debe ratificar cuando afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. Es cabal eso. El numeral 3 dice, obligue financieramente al Estado. Sí, cuando hay que hacer una erogación del Estado, en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 4. Cuando constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5. Cuando contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. En esos casos requiere el tratado ratificación por parte del Congreso. Ahora, cuando no hay esos elementos, entonces hay que ver, creo que es el artículo 183, lo puede firmar el presidente y eventualmente lo puede ratificar también. Vamos a ver. Pero cuando hay erogación de dinero es el Congreso. Bueno, no solo en ese caso, también cuando afecte límites internacionales. Aquí dice, someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados, convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Está dentro de las atribuciones del presidente de la República. Hay unos que los puede ratificar el presidente y otros que no. Pero por exclusión, al tomar en cuenta cuáles son los que puede ratificar el Congreso, aparte de esos, sí, los demás los puede ratificar el presidente. ¿Qué hora son, jóvenes? Unos 10 minutitos. Causas de invalidez. Causas de invalidez pueden ser por error, por dolo, por corrupción o por coacción. Entonces se impugna de invalidez un tratado que adolece de vicios en el consentimiento, como el error, el dolo, la corrupción del representante, la coacción o amenaza de la fuerza. Si, por ejemplo, están en la votación en la asamblea y viene el delegado de otro país y amenaza con
atentar contra su seguridad a algún representante de otro país, sobre todo son países pequeños, ¿verdad? Entonces, ahí puede haber invalidez. O por corrupción, o si le dice firma este tratado y yo te voy a poner esto, te voy a dar esto otro, voy a tener relaciones comerciales y para ti va a ser el primer negocio tal y tal, ¿verdad? Entonces ahí hay corrupción. También la coacción, la amenaza, uso de la fuerza. Para impedir que los estados pretendan escapar de las obligaciones de un tratado, el artículo 42 de la Convención señala la validez de un tratado solo podrá ser impugnada mediante aplicación de la presente convención. Bueno, sí, porque este es el código. Es como que fuera el código tributario, ¿verdad? El derecho de los tratados es el código internacional de cómo se realizan cómo se efectúan los tratados internacionales. Un Estado no podrá aducir como causa para anularlo si luego de haber tenido conocimiento de los hechos conviene expresamente que el tratado es válido, permanece en vigor o se continúa aplicando, o que con su simple actitud demuestra que el tratado se encuentra vigente. Bueno, si quieren lo dejamos aquí. De ahí vamos a ver lo que es el error, ¿verdad? Bien, jóvenes, buena tarde. No sé si todavía están ahí. Bien, claro. Mañana. Sí, que estamos. Buenas noches, licenciada. Cuídese. Hasta mañana, gracias. Buenas noches, licenciada.